El multimillonario fue informado por médicos de confianza que su querida madre estaba completamente ciega. Durante años, aceptó sus palabras sin cuestionarlas. Pero todo cambió el día en que una nueva empleada doméstica entró en la mansión, notó señales extrañas que todos los demás habían ignorado y descubrió pruebas impactantes que revelaron la verdad detrás de la supuesta ceguera. Una verdad que expuso corrupción, traición, en última instancia, le dio a su madre una segunda oportunidad para volver a ver. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. La señora Eleanor siempre había sido conocida por su naturaleza gentil y amable, pero la vida recientemente se había vuelto muy difícil para ella. Había perdido la vista, lo que la hacía completamente dependiente de otros para las tareas más simples. Su hijo, William Carter, era uno de los hombres más ricos del país, y la había instalado en su gran y lujosa mansión. A pesar de la hermosa casa y el equipo de empleados a su alrededor, Eleanor se sentía más aislada que nunca. Las enfermeras y empleadas domésticas raramente le hablaban, solo cumplían con sus deberes sin mostrar calidez ni amabilidad. Las grandes salas de la mansión se sentían vacías y frías, llenas de silencio la mayor parte del tiempo. William estaba constantemente ocupado con sus negocios y rara vez la visitaba. Confiaba en el personal médico para encargarse de todo, sin notar lo sola y descuidada que se sentía su madre. Eleanor pasaba sus días mayormente en silencio, susurrando palabras para sí misma que nadie escuchaba ni le importaban. Aunque vivía rodeada de riqueza, su vida no se sentía rica. El personal la trataba como si fuera solo otra responsabilidad, ignorando sus emociones y presencia. Cuando hacía preguntas, a menudo recibía respuestas cortas y frías, o a veces actuaban como si no la hubieran escuchado. La falta de conexión humana la hería profundamente. Su ceguera parecía separarla no solo del mundo exterior, sino también de todos dentro de la casa. William creía que la condición de su madre nunca podría mejorar y nunca cuestionó el juicio de los médicos. Debido a esto, no buscó nuevos tratamientos ni opiniones alternativas. Para él, su riqueza era un escudo que podía resolver cualquier problema. Sin embargo, no podía devolverle la vista a su madre. Los días de Eleanor se volvieron repetitivos: despertarse, comer, sentarse en silencio y acostarse sin alegría. Incluso el sonido de los pasos en el pasillo le recordaba lo distante que se había vuelto todo el mundo. La soledad se hacía más pesada con el tiempo. Eleanor anhelaba conversaciones simples, risas y calidez. Pero el personal la trataba como una tarea, no como una persona. A veces hablaba en voz alta solo para escuchar su propia voz, fingiendo que no era completamente invisible en el mundo que ya no podía ver. Su ceguera la obligaba a depender del tacto y la memoria para moverse, pero nadie le ofrecía paciencia ni aliento. En cambio, a menudo la apresuraban o ignoraban, como si su presencia fuera una carga. Las raras visitas de William eran breves y formales, llenas de palabras educadas pero distantes. Le preguntaba si necesitaba algo y luego regresaba rápidamente a sus negocios. Eleanor no quería cosas materiales, solo quería compañía. Su corazón sufría por la atención de su hijo. Sin embargo, ocultaba sus sentimientos, temiendo parecer desagradecida. En una casa tan enorme y llena de gente, nunca se había sentido tan completamente sola. A pesar de esto, Eleanor intentaba aferrarse a la esperanza. Recordaba sus días más jóvenes criando a William con amor y sacrificio. Pensaba a menudo en cómo le había enseñado bondad, aunque ahora sentía que él había olvidado esas lecciones. El aire sin vida de la mansión la hacía preguntarse si se había convertido en nada más que una pieza olvidada del pasado. Incluso el jardín exterior, que solía disfrutar, ahora estaba fuera de su alcance. Nadie se molestaba en guiarla allí. Cuando el personal pasaba por su lado, podía sentir su indiferencia. A veces extendía la mano, esperando un toque reconfortante, pero nadie se detenía. Todos asumían que su ceguera era permanente, algo que nunca podría cambiar. Así que actuaban como si ella ya estuviera perdida para el mundo. Sin embargo, en su corazón, Eleanor aún creía que la vida podría darle una razón más para sonreír, una conexión más para sentirse viva otra vez. Ese momento llegó cuando Rachel apareció. Era una nueva empleada doméstica, contratada sin mucho aviso ni presentación, pero Eleanor sintió algo diferente en ella de inmediato. A diferencia de los demás, Rachel hablaba con amabilidad, dirigiéndose a Eleanor con respeto y cuidado.
Su voz transmitía paciencia y gentileza que inmediatamente suavizaban la atmósfera fría de la casa. Guiaba a Eleanor con cuidado, describiendo las habitaciones, los objetos y el mundo exterior con detalles para que pudiera imaginarlos. Rachel nunca la trató como una carga, sino como alguien digno de atención y respeto. El corazón de Eleanor, que había estado tan apesadumbrado durante tanto tiempo, comenzó a sentirse más ligero. Se encontraba esperando cada día la presencia de Rachel, disfrutando de las conversaciones que compartían. Por primera vez en meses, sentía que alguien realmente la veía, incluso si ella no podía verlos. La presencia de Rachel era como una nueva luz brillando en la oscuridad del mundo de Eleanor. El vínculo entre ellas se fortalecía con cada día que pasaba. Eleanor se sentía cómoda abriendo su corazón a Rachel, compartiendo sus miedos, sus recuerdos y su soledad. Rachel escuchaba con paciencia, nunca la apresuraba, siempre dándole toda su atención. Traía pequeñas alegrías a los días de Eleanor, ya fuera con palabras gentiles, risas o simplemente tomándola de la mano. Eleanor, que había sido ignorada durante tanto tiempo, finalmente se sentía amada otra vez. Comenzó a llamar a Rachel mi hija, un nombre que venía de lo más profundo de su corazón. Rachel aceptaba este afecto sin dudarlo, haciendo que Eleanor se sintiera segura y valorada. La mansión, que alguna vez estuvo llena solo de silencio y frialdad, comenzaba a sentirse viva otra vez gracias a la bondad de una sola persona. Para Eleanor, la llegada de Rachel no era solo la presencia de una empleada doméstica, era el comienzo de la esperanza, del consuelo y de la oportunidad de sentirse parte de una familia otra vez. Todo en su vida comenzó a cambiar desde ese momento en adelante. El primer día de Rachel en la mansión Carter fue muy diferente a lo que cualquiera esperaba. Mientras que la mayoría de los nuevos empleados llegaban callados y nerviosos, Rachel se comportaba con calma y respeto. Se presentó a Eleanor con una voz cálida y suave, algo que la anciana no había experimentado en mucho tiempo. Desde el principio, Rachel se aseguró de tratar a Eleanor como persona, no solo como una paciente o una responsabilidad. La ayudaba a vestirse con cuidado, describiendo los colores y las telas para que Eleanor pudiera imaginarlos en su mente. A la hora de las comidas, Rachel no solo servía comida, preguntaba a Eleanor sobre sus platos favoritos y se aseguraba de prepararlos incluso si requería un esfuerzo extra. Eleanor, que había sido ignorada y desestimada durante meses, notó esta diferencia de inmediato. Con Rachel cerca, sus comidas sabían mejor, su ropa se sentía más cómoda y su rutina diaria ya no estaba vacía. Por primera vez en mucho tiempo, Eleanor se sentía verdaderamente cuidada. A medida que pasaban los días, Eleanor comenzó a sonreír otra vez. Los otros miembros del personal lo notaron, pero no entendían por qué. Para ellos, el comportamiento de Rachel parecía innecesario, incluso absurdo. Pero para Eleanor, era un pequeño milagro. Rachel hablaba con ella durante todo el día, haciendo preguntas y compartiendo historias simples, aligerando el silencio de la mansión. Guiaba a Eleanor suavemente por los pasillos, siempre advirtiéndole de escalones o muebles en el camino. Rachel nunca la apresuraba, nunca la hacía sentir como una carga. Esta bondad lentamente devolvía la confianza a Eleanor. Comenzó a reírse con pequeños chistes, a recordar momentos felices e incluso a tararear mientras esperaba a Rachel. El personal que una vez pensó que Eleanor era silenciosa y rota ahora la veía volver a la vida. Y todo fue porque Rachel la trataba con paciencia y dignidad. La mansión, que había sentido tan sin vida, comenzaba a sentirse como un hogar otra vez, al menos para Eleanor. Rachel rápidamente notó algo importante sobre Eleanor. Aunque no podía ver, su mente era aguda y clara. Recordaba conversaciones en detalle, reconocía voces al instante y a menudo sorprendía a Rachel con su ingenio rápido. Eleanor hacía preguntas reflexivas y disfrutaba discutiendo cosas mucho más allá de su situación, como los negocios de William o eventos que recordaba de años atrás. Esta inteligencia, oculta bajo la superficie de su ceguera, impresionó a Rachel. Se dio cuenta de que Eleanor estaba mucho más consciente de su entorno de lo que el personal le reconocía. Mientras los demás hablaban de Eleanor como si fuera débil o confundida, Rachel sabía que no era así. Vio la fuerza en las palabras de Eleanor y la determinación en su tono. Esto hizo que su vínculo se profundizara porque Rachel la trataba no como frágil, sino como una mujer fuerte que aún tenía mucho que ofrecer. Eleanor, sintiéndose respetada y valorada, abría su corazón más cada día, y Rachel se convirtió en su compañera de confianza en la solitaria mansión. La cercanía entre ellas se volvió muy fuerte.
Eleanor comenzó a llamar a Rachel mi hija, un nombre que llevaba un profundo afecto. Esta pequeña frase lo cambió todo para ambas. Para Eleanor, era una forma de llenar el espacio vacío dejado por su distante hijo, William. Para Rachel, era una señal de que realmente había ganado la confianza y el amor de Eleanor. Compartían conversaciones sobre la vida, la familia y los recuerdos. Rachel peinaba el cabello de Eleanor, le tomaba la mano durante las comidas y se sentaba con ella para largas charlas por las noches. Estos momentos se convirtieron en lo más destacado de los días de Eleanor. Sin embargo, no todos en la casa estaban contentos. Los otros empleados encontraban la relación extraña e incluso irritante. Susurraban entre ellos, burlándose de la idea de que una empleada doméstica fuera tratada como familia. Algunos se volvieron más fríos con Rachel, viendo su bondad como innecesaria. Pero a Rachel no le importaba. Para ella, esto era más que un trabajo. Eleanor se había vuelto especial para ella. Rachel comenzó a ver su papel de manera diferente. Ya no se consideraba simplemente una empleada en la mansión Carter. En cambio, sentía una responsabilidad profundamente personal. Quería que Eleanor se sintiera segura, amada y respetada todos los días. El vínculo que compartían era algo que Rachel nunca había experimentado antes, y le dio un propósito. Comenzó a notar pequeños detalles sobre Eleanor que los demás ignoraban. Por ejemplo, Eleanor siempre podía sentir cuando Rachel entraba en la habitación, incluso antes de que hablara. Podía moverse por espacios familiares con una confianza sorprendente, a veces alcanzando objetos con precisión. Rachel pensó que esto era inusual, pero lo descartó al principio, creyendo que era solo una memoria aguda y una escucha cuidadosa. Sin embargo, estas pequeñas observaciones comenzaron a quedarse en su mente. Se preguntaba si tal vez había algo más en la condición de Eleanor de lo que todos creían. Lentamente, Rachel comenzó a prestar aún más atención. Las preguntas se volvían más fuertes a medida que seguía observando a Eleanor. Notó cómo Eleanor a veces giraba la cabeza directamente hacia las personas, como si pudiera verlas. Reaccionaba rápidamente a pequeños movimientos, como una taza colocada en una mesa o cortinas siendo abiertas. Estas pequeñas cosas hacían que Rachel sintiera curiosidad. ¿Podría ser que la ceguera de Eleanor no fuera tan permanente como todos pensaban? Nadie más en la casa parecía notarlo. O tal vez no les importaba. Rachel, sin embargo, no podía ignorar lo que veía. Comenzó a pensar en los médicos, las enfermeras e incluso en William, quienes creían que la ceguera de Eleanor era irreversible. Pero sus instintos le decían que había más por descubrir. Para Rachel, ayudar a Eleanor ya no era solo una cuestión de bondad. Era sobre descubrir la verdad. Mantuvo sus preguntas en silencio por ahora, pero sabía que algo importante estaba oculto detrás de la supuesta ceguera de Eleanor, y estaba decidida a descubrirlo. Mientras limpiaba la habitación de Eleanor una tarde, Rachel accidentalmente dejó caer un paño al suelo. El sonido fue pequeño, algo que la mayoría de las personas ignorarían, pero los ojos de Rachel captaron un detalle que la sorprendió. Cuando el paño cayó, la cabeza de Eleanor se inclinó ligeramente en su dirección. Fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para generar una pregunta en la mente de Rachel. ¿Podría Eleanor haberlo visto? Al principio, Rachel se dijo a sí misma que podría ser solo un instinto. Tal vez Eleanor había reaccionado al ruido. Sin embargo, el movimiento parecía demasiado preciso, como si Eleanor realmente hubiera seguido el paño con los ojos. Rachel siguió pensando en ello, repitiendo el momento en su cabeza mientras terminaba sus tareas. Intentó no apresurarse a sacar conclusiones, pero la duda permaneció con ella. Durante meses, todos habían estado convencidos de que la ceguera de Eleanor era absoluta, y William confiaba en los médicos sin dudarlo. Sin embargo, lo que Rachel acababa de presenciar no coincidía con lo que le habían dicho. Desde ese momento, Rachel comenzó a observar a Eleanor más de cerca. Empezó a vigilar sus reacciones a diferentes situaciones a lo largo del día, notando cosas inusuales. A veces, cuando una empleada abría las cortinas, Eleanor parpadeaba ligeramente, como si la luz repentina la molestara. En otras ocasiones, cuando Rachel cruzaba la habitación, la cabeza de Eleanor parecía seguir el sonido, pero su movimiento era demasiado preciso, como si realmente pudiera sentir dónde estaba Rachel. La idea de que Eleanor no estuviera completamente ciega crecía en la mente de Rachel. Sabía que no podía preguntarle directamente porque, si estaba equivocada, podría molestar a Eleanor.
En cambio, decidió seguir observando en silencio, esperando señales más claras. Se convirtió casi en una misión secreta para ella, algo en lo que pensaba constantemente, incluso mientras realizaba tareas simples como preparar comidas o limpiar los pasillos. Para estar segura, Rachel comenzó a realizar pequeñas pruebas sin decírselo a nadie. Reorganizaba objetos en la habitación de Eleanor para ver cómo reaccionaba. Una mañana, movió la silla que Eleanor solía tocar al caminar, colocándola un poco más lejos de lo habitual. Para su sorpresa, Eleanor se adaptó rápidamente, alcanzando la silla sin dudar. Otra vez, Rachel colocó un libro en la mesa en un lugar nuevo. Cuando Eleanor lo buscó más tarde, su mano fue directamente a la nueva posición del libro, casi como si hubiera visto dónde estaba. Cada uno de estos pequeños incidentes añadía a las sospechas de Rachel. Estaba cada vez más convencida de que algo no estaba bien con la historia que todos creían. Aún así, no quería acusar a nadie sin pruebas reales. Por lo que sabía, Eleanor podría haber memorizado su entorno muy bien. Sin embargo, sus instintos le decían que la verdad era diferente, y se negaba a ignorar las señales que seguía viendo. Cuanto más probaba Rachel, más patrones aparecían. Eleanor caminaba por la mansión con una facilidad sorprendente para alguien completamente ciego. Rara vez tropezaba con objetos y a veces incluso evitaba cosas que acababan de ser movidas. Rachel una vez colocó un pequeño taburete en el pasillo por accidente, y en lugar de tropezar, Eleanor disminuyó la velocidad y lo rodeó con cuidado. Esto hizo que las sospechas de Rachel crecieran aún más. Otra vez, notó que Eleanor giraba la cara ligeramente hacia la luz del sol que entraba por las ventanas del jardín. La reacción era natural, algo que una persona con visión podría hacer, no alguien ciego. Todos estos pequeños detalles se acumulaban en algo que Rachel no podía negar. No era solo una coincidencia. Eleanor tenía habilidades que no coincidían con su supuesta ceguera. Rachel comenzó a llevar un registro mental de estos momentos, como piezas de un rompecabezas. La pregunta ahora era cómo juntarlas en una prueba lo suficientemente sólida como para convencer a los demás. También pensó en los riesgos. Si confrontaba al personal médico sin pruebas sólidas, probablemente la descartarían como una tonta. Incluso podrían castigarla por interferir, ya que solo era una empleada doméstica. William confiaba completamente en los médicos, así que ir a él sin pruebas era imposible. Para Rachel, la única opción era seguir recolectando más señales hasta estar absolutamente segura. Sabía que tenía que ser cuidadosa porque, si el personal notaba sus experimentos, podrían detenerla. Al mismo tiempo, no quería que Eleanor se sintiera probada o desconfiada. Rachel se preocupaba demasiado por ella como para hacerla sentir incómoda. Este equilibrio era difícil, pero Rachel permaneció paciente. Hablaba con Eleanor con la misma bondad de siempre, pero en su mente trabajaba constantemente, pensando en formas de confirmar la verdad. La mansión sentía como si estuviera ocultando un secreto, y Rachel estaba decidida a descubrirlo. La curiosidad de Rachel pronto se convirtió en determinación. Cada día, estaba más convencida de que la ceguera de Eleanor no era tan absoluta como todos afirmaban. Las pequeñas señales eran demasiadas para ignorarlas, los sutiles giros de su cabeza, los rápidos ajustes a los objetos, la forma en que se movía por los espacios con confianza. Rachel sabía que estaba acercándose a la verdad, pero aún necesitaba una prueba innegable antes de poder confrontar al personal médico o hablar con William. Se recordaba a sí misma que, sin pruebas, sus palabras no tendrían peso. Pero sus instintos le decían que la prueba que necesitaba estaba cerca, solo esperando el momento adecuado para aparecer. Decidió mantenerse alerta, lista para captar ese momento cuando llegara. Mientras continuaba con sus tareas diarias, Rachel sabía que algo importante estaba a la vuelta de la esquina. Algo que finalmente revelaría si la ceguera de Eleanor era real o no. Fue una tarde tranquila cuando Rachel se sentó junto a Eleanor, limpiando suavemente sus ojos con un paño suave. Siempre se tomaba su tiempo con esta tarea, cuidando de no causar ninguna molestia. Mientras trabajaba, un pensamiento cruzó por su mente. Durante días, había estado notando reacciones extrañas de Eleanor, señales que no coincidían con lo que una persona completamente ciega normalmente haría. La curiosidad creció más fuerte en su interior, y decidió probar algo pequeño, algo inofensivo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña linterna que llevaba para sus tareas de limpieza. Actuó como si aún estuviera ordenando la habitación, no queriendo que Eleanor sospechara algo inusual. Con la mano firme,
Encendió la linterna y la movió lentamente frente a los ojos de Eleanor. Para su sorpresa, Eleanor parpadeó. La reacción fue clara e innegable. Rachel se quedó helada por un momento, con el corazón acelerado, dándose cuenta de que podría haber descubierto algo muy importante. Las manos de Rachel temblaron ligeramente mientras cerraba el cuaderno, intentando calmarse. Mientras seguía leyendo, notó algo aún más inquietante. Dispersas entre las notas había referencias a correos electrónicos intercambiados con una compañía farmacéutica. El médico había escrito sobre pruebas extendidas, ajustes de dosis e informes de progreso. No parecía un cuidado médico regular, parecía un experimento. Rachel miró fijamente las palabras, dándose cuenta de que Eleanor podría no haber sido tratada como paciente, sino como parte de algún arreglo oculto. El pensamiento la hizo sentir enferma. Eleanor había confiado completamente en el médico, y William había dependido de su experiencia sin dudar. Pero aquí, en blanco y negro, había señales de traición. Rachel colocó el cuaderno en el escritorio y volvió a mirar las botellas, las fechas, los nombres, las dosis. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Esto no era solo un error, parecía intencional, y si era cierto, significaba que Eleanor había sufrido ceguera por la decisión egoísta de alguien. Rachel sintió crecer tanto la ira como el miedo dentro de ella. Cerró el cajón lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué un médico daría medicamentos con efectos secundarios tan peligrosos a alguien como Eleanor? ¿Y por qué había notas sobre correos electrónicos con una compañía en lugar de centrarse solo en su salud? Rachel pensó en William, que no tenía idea de esto. Confiaba ciegamente en el personal médico, sin verificar nunca los detalles. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Eleanor podría haber sido utilizada en algún tipo de acuerdo médico secreto. Rachel paseaba por la habitación, luchando por procesar todo. Sabía que había descubierto algo crítico, algo que explicaba por qué la ceguera de Eleanor no tenía sentido. Al mismo tiempo, se dio cuenta del riesgo de guardar este conocimiento para sí misma. Si alguien en la casa descubría que había visto estos documentos, podrían intentar detenerla. Necesitaba ser cuidadosa, pero también sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Rachel decidió que tenía que actuar. El cuaderno y las botellas eran pruebas, pero no eran suficientes por sí solas. Si quería descubrir la verdad, necesitaba comparar lo que había encontrado con los registros médicos oficiales de Eleanor. Solo entonces podría probar sin lugar a dudas que el tratamiento dado en la mansión fue la causa de su ceguera. Rachel memorizó cuidadosamente las notas del médico, los nombres de los medicamentos y las referencias a la compañía farmacéutica. Sabía que no podía llevarse el cuaderno sin levantar sospechas. Así que colocó todo exactamente como lo había encontrado. Aún así, el peso del descubrimiento presionaba fuertemente su pecho. Eleanor había sufrido durante años, abandonada e ignorada, cuando la verdadera causa de su ceguera podría haber estado aquí todo el tiempo. Rachel apretó los puños, jurando que no dejaría que esto permaneciera oculto. Estaba más cerca de la verdad que nunca antes. Antes de salir de la oficina, Rachel echó un último vistazo al cajón. Las botellas de medicamentos descansaban silenciosamente, conteniendo las respuestas al sufrimiento de Eleanor. El cuaderno, lleno de notas frías y secretos ocultos, parecía casi vivo en su crueldad. Rachel cerró el cajón con firmeza, con la mente acelerada. Sabía que había tropezado con un descubrimiento masivo, uno que podría cambiarlo todo. La ceguera de Eleanor ya no era solo una tragedia, era un misterio ligado a la codicia y la traición. El corazón de Rachel ardía de determinación. No podía detenerse aquí. Tenía que profundizar más, encontrar los archivos médicos oficiales y exponer la verdad. Mientras salía de la oficina, sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Esto no se trataba solo de ayudar a Eleanor a sonreír otra vez, se trataba de darle justicia. Rachel entendió que, a partir de este momento, nada sería igual. Estaba al borde de descubrir algo enorme. Rachel pasó los siguientes días investigando discretamente en el misterio. Sabía que no podía resolver esto sola, así que contactó a una enfermera de confianza de su trabajo anterior. Esta amiga tenía experiencia en administración hospitalaria y acceso a información que Rachel nunca podría obtener por su cuenta. Tarde en la noche, después de terminar sus tareas en la mansión, Rachel llamaba a su amiga enfermera, compartiendo fragmentos de lo que había descubierto sobre los medicamentos de Eleanor y las notas del médico.
Juntas, comenzaron a armar las piezas. La enfermera investigó sobre la compañía farmacéutica mencionada en el cuaderno del médico y rápidamente encontró algo perturbador. La misma compañía era un inversionista importante en el hospital donde Eleanor había sido diagnosticada y tratada. El corazón de Rachel se hundió al escuchar esto. Significaba que el hospital no era solo una parte neutral, tenía un interés financiero en mantener a Eleanor con medicamentos. Cuanto más aprendía Rachel, más peligrosa y calculada parecía toda la situación. Su amiga continuó investigando, enviándole capturas de pantalla, documentos y registros públicos sobre el hospital y la compañía farmacéutica. Cada nuevo detalle pintaba una imagen más clara y oscura. La compañía suministraba los medicamentos, el hospital los recetaba y Eleanor permanecía dependiente de ellos. Era un ciclo que beneficiaba a todos los involucrados excepto a Eleanor misma. Pero un descubrimiento destacaba por encima de todos los demás. La lista de donantes del hospital reveló un nombre familiar, William Carter. Rachel miró la pantalla con incredulidad. William, el hijo de Eleanor, era uno de los mayores donantes del hospital. Las cifras eran asombrosas, donaciones mensuales masivas que aumentaban con el tiempo. Rachel sintió una mezcla de ira y disbelief. William, que siempre estaba demasiado ocupado para visitar a su madre, había estado financiando sin saberlo el mismo sistema que le estaba perjudicando. El corazón de Rachel se aceleró mientras procesaba esta nueva información. Por primera vez, entendió la escala completa de lo que estaba ocurriendo. Eleanor no era solo una víctima de un mal medicamento. Había sido convertida en una paciente permanente, una fuente confiable de ingresos para un hospital y una compañía farmacéutica que trabajaban juntas. El personal no tenía razones para ayudarla a recuperarse, el sistema estaba diseñado para mantenerla dependiente. Rachel imaginó a Eleanor sentada sola en su habitación, tomando sus pastillas diarias, confiando en que eran para su salud. Pensó en William enviando sus donaciones mensuales sin preguntar a dónde iba el dinero, asumiendo que era para algo bueno. Esto la hacía sentir enferma. No era solo negligencia, era un plan, una forma deliberada de beneficiarse del sufrimiento de Eleanor. Se dio cuenta de que, si no actuaba pronto, Eleanor podría no escapar nunca de esta trampa. Al mismo tiempo, Rachel sabía el peligro en el que estaba. Era solo una empleada doméstica sin autoridad, sin poder y sin pruebas lo suficientemente sólidas como para llevarlas a la policía o a los medios. Si el hospital o la compañía farmacéutica descubrían que estaba investigando, podrían destruir su reputación o algo peor. Incluso William podría no creerle al principio, pensando que estaba tratando de manipularlo. Rachel entendió que tenía que ser cuidadosa. Necesitaba pruebas sólidas, documentos, registros, algo innegable. Su amiga enfermera prometió ayudarla a reunir todo lo que necesitaba, pero tomaría tiempo. Rachel sentía el peso de la responsabilidad presionándola. Cada día, continuaba trabajando como de costumbre, cuidando de Eleanor como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, se estaba preparando para una batalla. También comenzó a notar nuevos detalles sobre las finanzas de la mansión. Las facturas llegaban regularmente del hospital, cada una más grande que la anterior. William las pagaba sin cuestionar, su personal manejando el papeleo automáticamente. Rachel se dio cuenta de lo fácil que el sistema había aprovechado su confianza. La riqueza de un multimillonario era como una fuente interminable para ellos, y la condición de Eleanor era su excusa para seguir extrayendo de ella. Rachel sentía furia, pero también determinación. Ya no estaba solo cuidando de la salud de Eleanor, estaba luchando por su libertad. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. La ceguera de Eleanor no era solo un problema médico, era el centro de una red corrupta de dinero, poder y engaño. Rachel no podía permitir que continuara. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, Rachel entendió la horrible verdad en su totalidad. Eleanor había sido convertida en una paciente permanente para alimentar un sistema corrupto. El hospital y la compañía farmacéutica se beneficiaban de su condición mientras William, sin saberlo, financiaba su esquema a través de donaciones mensuales masivas. La tragedia de todo esto golpeó a Rachel con fuerza. Eleanor había criado a su hijo con amor solo para terminar atrapada en un ciclo de explotación apoyado por su generosidad. Rachel sintió ira, tristeza y un poderoso sentido de deber al mismo tiempo. Sabía que había cruzado una línea. Esto ya no se trataba solo de sospechas o pequeños descubrimientos, se trataba de exponer un sistema entero construido sobre mentiras y codicia.
Con la ayuda de su amiga enfermera, Rachel se preparó para el siguiente paso. Estaba al borde de un descubrimiento masivo, y no había vuelta atrás. Rachel sabía que necesitaba más que sospechas y verdades a medias y quería descubrir qué le estaba pasando realmente a Eleanor. Una noche, contactó en secreto a una enfermera de la que había oído hablar a través de su amiga de confianza. Esta enfermera había trabajado de cerca con Eleanor, pero había sido despedida repentinamente bajo circunstancias que nadie explicó nunca. Cuando Rachel logró contactarla, la mujer dudó al principio. Sonaba nerviosa, con la voz temblorosa como si temiera que alguien pudiera escucharla. Aún así, después de algo de persuasión, la enfermera aceptó reunirse con Rachel en privado. Durante su conversación, la enfermera admitió que siempre pensó que el tratamiento de Eleanor era inusual. El medicamento recetado no coincidía con la condición descrita en los informes. Había cuestionado esto en silencio, pero el médico a cargo desestimó sus preocupaciones. Poco después, fue despedida sin previo aviso. Al escuchar esto, Rachel se dio cuenta de que no estaba imaginando cosas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a conectarse. La enfermera reveló algo más que sorprendió a Rachel. Un médico más joven, recién salido de su formación, una vez se atrevió a cuestionar el mismo medicamento y sus extraños efectos. En lugar de ser escuchado, fue rápidamente removido del personal del hospital, reasignado lejos y nunca más mencionado. El patrón era claro: cualquiera que dudara del tratamiento o levantara sospechas era silenciado o apartado rápidamente. Rachel sintió un escalofrío mientras escuchaba. La corrupción iba más allá de lo que pensaba, involucrando no solo al médico de la mansión, sino también a niveles superiores del hospital. La enfermera confesó que siempre se arrepintió de no haber hablado antes, pero tenía miedo de perder su carrera permanentemente. Rachel entendió el miedo, pero también vio la confirmación que necesitaba. Esto no era un simple caso de negligencia. Era un sistema construido sobre el silencio donde cualquiera que amenazara con revelar la verdad era eliminado rápidamente. Eleanor había estado atrapada dentro de él sin ninguna defensa. Después de la reunión, Rachel regresó a la mansión con su determinación más fuerte que nunca. Comenzó a recolectar evidencia en secreto con cuidado. Grababa conversaciones con los miembros del personal, asegurándose de capturar cualquier comentario descuidado sobre la condición o el tratamiento de Eleanor. Fotografiaba las notas médicas antiguas, las botellas de medicamentos y las facturas sospechosas que seguían llegando cada mes. Incluso comenzó a reunir los recibos de las donaciones del hospital vinculadas a William. Tarde en la noche, mientras el resto del personal dormía, Rachel copiaba detalles en un cuaderno escondido que guardaba bajo su cama. Cada día, estaba más segura de que la verdad estaba a su alcance. Pero también sabía que el peligro crecía. Cuanta más evidencia recolectaba, más arriesgaba que alguien lo notara. Aún así, no podía detenerse. La vida y la libertad de Eleanor dependían de ella. La misión de Rachel ya no era solo un acto de bondad, era una lucha contra un sistema poderoso determinado a mantener a Eleanor ciega, tanto física como figurativamente. Sus temores se hicieron realidad cuando una de las empleadas domésticas más antiguas de la casa comenzó a observarla de cerca. Esta empleada había trabajado en la mansión durante años y era leal al administrador de la casa. Notó que Rachel pasaba tiempo extra en lugares donde no debería, como la antigua oficina y las salas de almacenamiento. Notó que Rachel susurraba por teléfono tarde en la noche y a veces guardaba pequeños papeles en sus bolsillos. La sospecha creció, y pronto la empleada informó del comportamiento extraño de Rachel al administrador de la casa. Rachel aún no lo sabía, pero su trabajo secreto ya no era invisible. Los susurros comenzaron a extenderse entre el personal y los ojos comenzaron a seguir sus movimientos. Rachel sentía que la atmósfera en la mansión cambiaba. Las conversaciones se volvían más silenciosas cuando entraba en una habitación, y algunos miembros del personal intercambiaban miradas a sus espaldas. Sabía que se le estaba acabando el tiempo. Si el administrador descubría lo que estaba haciendo, su oportunidad de salvar a Eleanor desaparecería por completo. Rachel intentaba mantener la calma, pero sentía que la presión aumentaba cada día. Entendía que la red de corrupción en la que había entrado era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. El hospital, la compañía farmacéutica e incluso personas dentro de la mansión eran todos parte de la misma cadena. Eleanor estaba en el centro, pero no tenía idea. Rachel no podía decepcionarla. Cada momento contaba ahora. Si se retrasaba, la verdad podría quedar enterrada para siempre, y Rachel misma podría ser eliminada,
al igual que la enfermera y el médico antes que ella. Se recordó a sí misma por qué había comenzado esto, porque Eleanor confiaba en ella, la llamaba mi hija y dependía de ella. Ese vínculo le daba fuerza. Rachel sabía que no podía dejar que el miedo la controlara. Tenía que tomar una decisión rápidamente antes de que el administrador actuara contra ella. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. La decisión se volvió clara en la mente de Rachel, tenía que ir directamente a William. Él era la única persona con suficiente poder y recursos para detener esto. Pero el pensamiento la aterrorizaba. ¿Le creería? William confiaba completamente en el hospital y tenía poco tiempo para el cuidado personal de su madre. Para él, Rachel era solo otra empleada doméstica. Si hablaba sin pruebas sólidas, podría despedirla en el acto. Sin embargo, Rachel sabía que el riesgo valía la pena. No podía seguir perdiendo tiempo recolectando evidencia interminable mientras las sospechas se cerraban sobre ella. La verdad no podía esperar. La vida, la salud y la dignidad de Eleanor estaban en juego. Rachel se aferró a su cuaderno escondido y a la pequeña colección de fotos y grabaciones que había hecho. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el paso más difícil hasta ahora, confrontar a William Carter cara a cara y rezar para que finalmente la escuchara. Rachel sabía que no podía perder más tiempo. Las sospechas entre el personal crecían, y ya había sido reportada al administrador de la casa. Así que preparó cuidadosamente una carta. Escribió cada detalle que había descubierto, los medicamentos con efectos secundarios peligrosos, las notas sospechosas en el diario del médico, los lazos entre el hospital y la compañía farmacéutica. E incluso las propias donaciones de William que se usaban para mantener la corrupción. Para fortalecer su mensaje, incluyó copias de las fotografías que había tomado y pequeñas notas que había escrito mientras reunía pruebas. Pero la pieza más poderosa la guardó para el final, una breve nota manuscrita de Eleanor que Rachel había encontrado escondida en uno de sus antiguos libros de oraciones. Decía, todavía veo sombras. Rachel colocó todo en un sobre y lo mantuvo escondido en su delantal, esperando ansiosamente la próxima visita rara de William a la mansión. Cuando finalmente llegó el día, William apareció en su manera distante habitual, revisando algunas cosas y preparándose para irse rápidamente. Rachel sabía que tenía solo una pequeña ventana para actuar. Se acercó a él con el sobre, con las manos temblando, y dijo, por favor, señor Carter, necesita leer esto. Al principio, William apenas la miró. Estaba acostumbrado a que el personal le pidiera favores o intentara llamar su atención, y la desestimó con un movimiento de la mano. Rachel insistió, con voz firme pero respetuosa, es sobre su madre. Eso captó su atención por un momento, pero aún dudaba. Entonces Rachel mencionó la nota manuscrita. Curioso a pesar de sí mismo, William abrió el sobre y sacó el pequeño pedazo de papel con la escritura familiar de su madre. Todavía veo sombras. Se quedó helado. Las palabras perforaron sus suposiciones, obligándolo a escuchar finalmente lo que Rachel tenía que decir. William miró a Rachel de manera diferente ahora, más alerta y menos desdeñoso. Le pidió que explicara, y Rachel lo vio cuidadosamente a través de todo lo que había descubierto. Habló con claridad y calma, aunque su corazón latía con miedo. Le contó sobre el cajón del médico antiguo, las botellas de medicamentos y las notas que mencionaban efectos secundarios graves, incluida la ceguera. Explicó cómo la enfermera confirmó las sospechas y cómo un médico más joven había sido silenciado por hacer preguntas. Luego le mostró las fotografías que había tomado de documentos, facturas y recibos. Incluso explicó la conexión entre el hospital, la compañía farmacéutica y sus propias grandes donaciones. La expresión de William se endureció mientras la verdad se desplegaba ante él. Escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos oscuros de ira. Por primera vez, se dio cuenta de que el sufrimiento de su madre no era natural, sino fabricado, y peor aún, su propio dinero había alimentado sin saberlo el sistema que le causó dolor. Para cuando Rachel terminó, la paciencia de William se había agotado. Furioso, se levantó e inmediatamente ordenó que todo el personal médico y los empleados de la casa responsables del cuidado de su madre fueran despedidos. Su voz tenía una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. En cuestión de horas, la mansión quedó casi vacía de las personas que habían ignorado y maltratado a Eleanor durante tanto tiempo. Rachel permaneció en silencio en una esquina, sorprendida por la rapidez de su reacción, pero aliviada de que le hubiera creído. William luego hizo arreglos para que un equipo médico independiente fuera traído.
Persona sin vínculos con el hospital ni la compañía farmacéutica. Quería respuestas y las quería rápido. Por primera vez, la salud de Eleanor estaba siendo manejada con verdadero cuidado, sin motivos ocultos. Rachel se mantuvo cerca, sosteniendo la mano de Eleanor, sabiendo que todo por lo que había luchado finalmente comenzaba a dar frutos. Los médicos independientes examinaron a Eleanor minuciosamente, realizando pruebas y revisando su historial sin prejuicios. Después de horas de trabajo cuidadoso, le dieron a William un diagnóstico que confirmó los temores de Rachel. La ceguera de Eleanor no había sido natural, ni era irreversible. Había sido causada por el uso prolongado de un medicamento neurotóxico que nunca fue destinado para su condición. El medicamento, supuestamente recetado para el dolor articular, había destruido lentamente su visión con el tiempo. La verdad era innegable, escrita en los informes que los nuevos médicos entregaron a William. Al escuchar esto, Eleanor tembló, aliviada de saber finalmente la causa, pero devastada por lo que le habían hecho. Rachel la consoló, susurrando palabras de aliento. William se sentó en silencio, con los papeles temblando en sus manos. Su ira creció, pero debajo había un peso aplastante de culpa. Había confiado ciegamente, y esa confianza le había costado la vista a su madre. La devastación de William era abrumadora. Durante años, había creído que ayudaba a su madre al financiar el hospital y pagar por su cuidado sin dudarlo. Ahora entendía que su generosidad había sido explotada. Su dinero había sido utilizado para mantenerla atrapada en la oscuridad. Pensó en todas las veces que había estado demasiado ocupado para visitarla, demasiado distraído para notar su soledad. Y ahora se dio cuenta de que ella había sufrido no solo por negligencia, sino por una corrupción que él había apoyado sin saberlo. La culpa lo desgarraba más que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado. Miró a Eleanor, frágil pero fuerte, y a Rachel, que había arriesgado todo para sacar la verdad a la luz. En ese momento, William hizo un voto silencioso. No solo buscaría justicia para su madre, sino que también se dedicaría a asegurarse de que tal corrupción nunca dañara a otra familia nuevamente. Su mundo había cambiado para siempre. William no perdió tiempo una vez que la verdad fue confirmada. La culpa de haber financiado sin saberlo el sufrimiento de su madre pesaba mucho sobre él, pero rápidamente convirtió esa culpa en acción. Contrató a algunos de los mejores abogados del país, instruyéndoles que investigaran cada detalle de los registros del hospital y las transacciones de la compañía farmacéutica. Lo que descubrieron fue peor de lo que podía haber imaginado. Eleanor no era la única víctima. Decenas, tal vez incluso cientos de pacientes ancianos habían sido mal diagnosticados y puestos en el mismo medicamento peligroso. Cada caso seguía un patrón similar, una prescripción de medicamentos innecesarios, efectos secundarios ignorados y familias cargadas con facturas médicas exorbitantes. La gigante farmacéutica se beneficiaba de las ventas mientras el hospital recaudaba donaciones masivas. El sistema estaba diseñado para convertir a los pacientes en clientes permanentes. William se sentía enfermo de ira, pero estaba determinado a usar su poder y riqueza para derribar toda la red corrupta. La investigación rápidamente creció en escala, extendiéndose mucho más allá del caso de Eleanor. Los abogados recolectaron testimonios de otras familias que habían sufrido experiencias similares, muchas de ellas demasiado asustadas para hablar hasta ahora. Los descubrimientos de Rachel se convirtieron en la base del caso. Sus fotos, notas y grabaciones sirvieron como pruebas innegables de la corrupción. William se aseguró de que la historia de Eleanor estuviera en el centro, no solo porque era su madre, sino porque su coraje y sufrimiento representaban a muchos otros. Mientras tanto, Eleanor comenzó un nuevo proceso de tratamiento con especialistas que realmente querían ayudarla. Por primera vez en años, tenía esperanza. Los médicos confirmaron que parte del daño podría ser reversible. Aunque la recuperación sería lenta, había una posibilidad real de mejora. Rachel permaneció a su lado en cada paso, animándola y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Su vínculo, más fuerte que nunca, le dio a Eleanor el coraje para enfrentar cada día con una determinación renovada. A medida que pasaban las semanas, la historia se extendió más allá de las salas de los tribunales y llegó a la opinión pública. Los periódicos, canales de televisión y medios en línea cubrieron el caso sin descanso. Los titulares eran explosivos: madre multimillonaria, víctima de corrupción médica, hospital y gigante farmacéutico bajo fuego y, más famoso, empleada doméstica descubre estafa médica multimillonaria. El papel de Rachel ya no podía ocultarse.
Ella había sido quien notó, cuestionó y luchó por Eleanor cuando todos los demás se dieron la vuelta. Los reporteros intentaron perseguirla para entrevistas, pero Rachel evitaba el centro de atención. Para ella, la fama y el reconocimiento no significaban nada. Solo le importaba el bienestar de Eleanor y la justicia que se estaba sirviendo. William, sin embargo, se aseguró de que el mundo supiera de la valentía de Rachel. Reconoció públicamente que sin ella, habría permanecido ciego a la verdad, al igual que su madre había sido forzada a permanecer ciega físicamente. La narrativa del caso se convirtió no solo en una cuestión de corrupción, sino también en una historia de coraje, lealtad y amor. Dentro de la mansión Carter, la vida comenzó a cambiar. La casa, una vez llena de un silencio frío y desconfianza, ahora llevaba calidez otra vez. Con el personal antiguo desaparecido, William los reemplazó con personas elegidas cuidadosamente por su bondad y profesionalismo. El equipo médico de Eleanor visitaba regularmente, actualizando su plan de tratamiento con un progreso genuino. Rachel, una vez contratada solo como empleada doméstica, recibió un nuevo rol, la cuidadora oficial de Eleanor. William lo anunció él mismo, diciendo que nunca tendría que preocuparse por su futuro. Tendría el apoyo total de la familia por el resto de su vida. Rachel aceptó con humildad, aún viéndose a sí misma como la hija de Eleanor en el corazón más que por un título. Para Eleanor, esta decisión trajo paz. Ya no se sentía como una carga. Sabía que estaba rodeada de personas que la amaban y valoraban. La mansión ya no era solo un lugar de riqueza, finalmente era un verdadero hogar otra vez. A medida que avanzaban las demandas, la justicia comenzaba a tomar forma. Los ejecutivos de la compañía farmacéutica enfrentaron cargos. Los administradores del hospital fueron destituidos y se prometió una compensación a las familias de los pacientes que habían sufrido. El esquema, una vez oculto detrás de reputaciones médicas pulidas, ahora estaba expuesto por lo que era, una máquina de codicia que se aprovechaba de los vulnerables. William hizo que fuera su misión asegurar que las víctimas recibieran un cuidado adecuado. Financió programas para pacientes ancianos, contratando médicos independientes para supervisar tratamientos en múltiples hospitales. Rachel ayudó discretamente donde pudo, apoyando a las familias que se acercaban después de escuchar su historia. Aunque el mundo ahora la veía como una heroína, ella seguía enfocada en actos simples de cuidado, sostener la mano de Eleanor, leerle, guiarla a través de su recuperación. La victoria pública fue enorme, pero para Rachel, eran estos momentos privados y cotidianos los que más importaban. La justicia importaba, pero la felicidad de Eleanor importaba más. Meses después, el mundo había pasado a otras historias, pero dentro de la mansión Carter, la vida había sido transformada permanentemente. La vista de Eleanor comenzó a mostrar una mejora lenta pero real. Podía distinguir formas, luz y movimiento otra vez, algo que alguna vez creyó imposible. William cumplió su promesa de dedicarse no solo a su madre, sino también a luchar contra la corrupción en el sistema de salud. Rachel, ahora firmemente parte de la familia, nunca dejó el lado de Eleanor. El vínculo que compartían era inquebrantable, construido sobre la confianza, el cuidado y el amor que habían soportado las dificultades. Para Rachel, ningún titular ni reconocimiento podían compararse con la simple alegría de ver a Eleanor sonreír otra vez, de escuchar su risa, de saber que ya no se sentía olvidada ni indefensa. La justicia había sido servida, y la redención había sido encontrada. Pero en el corazón de Rachel, la verdadera victoria era mucho más simple, la felicidad de Eleanor. Y mientras Eleanor tuviera eso, Rachel sabía que todo lo que había arriesgado había valido la pena. Habían pasado meses desde la tormenta de revelaciones y batallas legales, y la mansión Carter se había transformado lentamente en un lugar lleno de calidez y vida. Rachel se había asentado en su rol como cuidadora de Eleanor, guiándola a través de cada paso de su proceso de recuperación. Una mañana brillante, Rachel entró al jardín de la mansión, llevando una bandeja con té. Se detuvo de repente cuando vio a Eleanor sentada tranquilamente entre las flores. Algo era diferente en ella. Eleanor estaba inclinada hacia adelante, con el rostro vuelto hacia un grupo de rosas, y sus ojos parecían seguir sus colores. El corazón de Rachel se aceleró mientras se acercaba, preguntándose si lo que veía era real. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Eleanor susurró, «Querida, puedo ver los colores». Rachel casi dejó caer la bandeja mientras corría al lado de Eleanor, tomando sus manos. El momento que ambas habían estado esperando finalmente había llegado.
La visión de Eleanor había regresado parcialmente. Rachel apenas podía creerlo. Durante tanto tiempo, Eleanor había estado atrapada en la oscuridad, dependiendo solo del tacto y la memoria. Ahora estaba describiendo tonos de rojo, verde y amarillo con una voz temblorosa, abrumada por la alegría. Rachel la abrazó con fuerza, incapaz de contener sus propias lágrimas. Los médicos habían advertido que la recuperación sería lenta e incierta, pero este avance probaba que el progreso era posible. Eleanor miró alrededor del jardín con asombro cauteloso, como si estuviera redescubriendo el mundo que había perdido. Extendió la mano para tocar los pétalos de las flores, sorprendida de que no solo podía sentirlos, sino también verlos. Rachel la guió suavemente, señalando las diferentes flores, ayudándola a relacionar los nombres con los colores. Para Eleanor, era como recibir una segunda oportunidad en la vida. Y para Rachel, era la recompensa por todas sus luchas y determinación meses atrás. A medida que pasaban los días, el vínculo entre Rachel y Eleanor creció aún más fuerte. Ya se consideraban familia, pero ahora su conexión era inquebrantable. Eleanor a menudo repetía cuánto le debía a Rachel, llamándola mi hija con aún mayor afecto. Pasaban largas horas juntas, caminando en el jardín, leyendo y compartiendo comidas. La risa de Eleanor regresó, y su presencia llenaba la mansión de calidez. William también notó la diferencia. A menudo las encontraba sentadas juntas, con Eleanor sonriendo con una alegría que no había visto en años. Esta visión le recordaba todo el tiempo que había desperdiciado siendo distante y ciego al sufrimiento de su madre. La culpa nunca lo abandonó por completo, pero estaba determinado a compensarlo. Comenzó a visitar más a menudo, dejando de lado sus reuniones de negocios para pasar tiempo en la mansión. Eleanor, aunque profundamente herida en el pasado, acogió a su hijo de vuelta en su corazón, lista para reconstruir su vínculo. El remordimiento de William era claro cada vez que miraba a su madre. Confesó abiertamente que su confianza en los demás lo había cegado más que la enfermedad de su madre alguna vez lo hizo. Pidió su perdón una y otra vez, sosteniendo su mano y prometiendo nunca abandonarla de nuevo. Eleanor, con su naturaleza gentil, lo perdonó sin dudarlo. Solo quería a su hijo cerca de ella, y ahora finalmente lo estaba. La mansión, una vez fría y sin vida, resonaba con risas y conversaciones que habían faltado durante mucho tiempo. Rachel observaba esta transformación con un orgullo silencioso, sabiendo que la familia estaba sanando. Nunca había esperado que su papel llegara tan lejos. Lo que comenzó como un simple trabajo se había convertido en algo que cambió la vida de todos los involucrados. Rachel no solo le devolvió su dignidad a Eleanor, sino que también ayudó a William a redescubrir lo que realmente importaba. La mansión se había convertido en más que un símbolo de riqueza, se había convertido en un hogar lleno de amor. Inspirada por todo lo que había sucedido, Rachel tomó una decisión. Quería hacer más que solo cuidar de Eleanor. Quería ayudar a otros que sufrían en silencio, como Eleanor una vez lo hizo. Con el apoyo de William y la bendición de Eleanor, Rachel comenzó el proceso de crear una organización sin fines de lucro en el nombre de Eleanor. Su propósito sería combatir el abuso de ancianos en instituciones privadas y exponer la corrupción en el sistema médico. Rachel contactó a abogados, médicos y expacientes, decidida a construir algo que tuviera un impacto duradero. El mismo coraje que la había llevado a descubrir la verdad ahora le daba la fuerza para luchar por muchos otros. Sabía que sería un trabajo duro, pero ya había demostrado que la persistencia y la compasión podían cambiar vidas. La historia de Eleanor no solo sería una victoria personal, sino también un faro de esperanza para muchos otros enfrentando luchas similares. La historia llegó a su punto culminante en una tranquila tarde. Rachel se sentó junto a Eleanor en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre las flores. Eleanor, ahora capaz de ver formas y colores más claramente, se volvió hacia Rachel con una sonrisa. Una vez dije que pensaba que veía una luz, querida, susurró suavemente. Y ahora vivo rodeada de ella. El corazón de Rachel se llenó de emoción mientras apretaba la mano de Eleanor. El viaje había estado lleno de peligro, corrupción y desamor, pero los había llevado aquí, a una vida de amor, sanación y esperanza. La mansión estaba viva otra vez, llena de gratitud y alegría. Rachel ya no se consideraba solo una empleada doméstica. Había encontrado su propósito y su familia.
La felicidad de Eleanor era su mayor recompensa, y juntas miraban hacia el futuro, sabiendo que la luz al final del túnel finalmente era real. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por leer. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.